Este es un argumento lapidario. Normalmente la gente no sabe de dónde vienen los argumentos que usan, pero ese argumento viene de este libro. Francis Fukuyama fue el autor que hizo ese análisis a nivel profundo, a nivel articulado, a nivel académico. Francis Fukuyama es un hegeliano, no se preocupen, no va a ser clase de filosofía, pero es un hegeliano que trató de hablar sobre el fin de la historia. Dijo, oye, cayó el muro de Berlín, se decidió para dónde corrió la gente, cayó la Unión Soviética, los modelos socialistas y intentos comunistas alrededor del mundo fracasaron, perdieron, ganó la socialdemocracia liberal. Ganó el liberalismo dominó el siglo XX, es el modelo correcto. Y aquí lo voy a citar, lo que decía textualmente Francis Fukuyama en su libro es, lo que podríamos estar presenciando no es solo el final de la Guerra Fría, ni el paso de un periodo particular de la historia de posguerra, sino el fin de la historia. Es decir, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano. Este tipo de soberbia es muy característica de los liberales, muy característica, porque tienden a esencializar. De hecho, muchos de los críticos de ideología lo que dicen que el papel de la ideología es naturalizar lo contingente. ¿A qué se refiere? Que algo que tiene una situación histórica o es producto de relaciones históricas anteriores, para ellos es natural, ¿no? Entonces, la democracia liberal es la forma final de gobierno humano. Era lo máximo a lo que podíamos aspirar como libertad, era el modelo liberal. Entonces Francis Fukuyama escribe este libro, obviamente es un libro que es citado por Obama, por los Clintons, por Bill Gates, o sea, mucha gente se basó en esto como para tener el trasfondo académico de decir, oigan ya, dejen de preguntarse por modelos alternativos, ganó la socialdemocracia liberal, no hay nada que pensar, no hay preguntas que hacernos, pero lo que se equivocó Fukuyama y lo que siempre ha sido cierto es que la historia es implacable. Y la historia dijo, oye, ¿cómo que acabé? Acabaste tú, o sea, yo no he terminado. ¿Cómo puedes decir que la historia terminó? Y les presento un tuit de Francis Fukuyama la semana pasada. La semana pasada, Francis Fukuyama en Twitter dijo, Corea del Norte tenía razón en desarrollar misiles nucleares. Qué gusto ver cómo la historia nos da la razón constantemente. O sea, esto es el problema de trabajar con teoría crítica, que acabas teniendo que cargar con la calma de que la historia te dé la razón y te reivindique constantemente. El hecho de que Francis Fukuyama se tenga que retractar, pues nos invita a la pregunta, oye, ¿entonces qué? ¿La democracia liberal, la socialdemocracia, no era el final de la historia? Definitivamente no era el final de la historia. Y esto es muy preocupante. Y aquí llegamos a probablemente una de las frases que mejor explica el momento en el que estamos viviendo hoy, que es de Gramsci, de hecho. Gramsci decía, cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, vivimos en el tiempo de los monstruos. Así, exactamente en este momento histórico estamos. En la caída de un imperio y en el potencial ascenso de un nuevo imperio o de nuevos imperios que todavía no entendemos. En ese momento histórico surgen los monstruos. Y literalmente estamos en el periodo de los monstruos. Ahorita estamos viviendo un periodo histórico que académicamente se está llamando las guerras epsteinianas. Y me gusta mucho este término, lo platiqué con un amigo hace poco tiempo, que me parece un término muy adecuado. Porque nosotros equivocadamente, y obviamente falta una crítica a la teoría de medios para entender esto, pero normalmente cuando se habla de las guerras nosotros decimos la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Irán, la guerra de Afganistán. Es como que, oye, como que hay un común denominador implícito silencioso en todas esas guerras, ¿no? El agresor. O la causa. Como que qué raro, ¿no? Que las guerras siempre tengan el nombre del agredido y nunca el agresor, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué razón tenía, se me fue el nombre, Walter Benjamin, en decir que la historia la cuentan los ganadores? Pues por supuesto que a Estados Unidos no le conviene que digan guerra de Estados Unidos 67, ¿no? Porque pintaría mal, ¿no? O sea, creo que la gente se empezaría a dar cuenta de que, oye, vamos en la intervención política militar número 67 de Estados Unidos en Latinoamérica. Oye, pues ya son muchas, ¿no? Pero no nos cuentan eso. Una se llama Operación Cóndor, la otra se llama el Proyecto del Sur, la otra se llama Intervención no sé qué, y una es guerra de Afganistán y la otra es guerra de Irak. Y parece ser que los países bélicos son los otros, son los nombrados, nunca es el agresor. Entonces me gusta mucho que en este momento histórico se les diga, y esto se está usando a nivel académico en muchas universidades del mundo y en muchos campos políticos, obviamente fuera de la hegemonía occidental, se le está llamando las guerras epsteinianas. Y por supuesto, este es el periodo de los monstruos. Porque ahora, con la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein y todo lo que está saliendo, nos estamos teniendo que confrontar con un nivel de maldad que desconocíamos o que nos funcionaba negarnos su existencia. Pero ahora, justo en este momento, pues ya no nos podemos negar, ya salió a la luz. O sea, ¿ahora qué hacemos? Sabemos que existe un cabal de personas poderosas que literalmente son pedófilos caníbales. Y la vida continúa como si nada. O sea, la gente se levanta a trabajar y seguimos participando en reuniones políticas y vamos a las Naciones Unidas y es como que, oye, y ese cabal satánico, caníbal, pedófilo, eso, o sea, ¿qué? ¿Fingimos que no existen o qué? Si su propio país liberó los archivos, existen los monstruos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y voy a poner otra frase de Fukuyama en este modelo para que entiendan exactamente a qué me refiero con que las guerras epsteinianas marcan el fin del orden liberal, ¿okay? Francis Fukuyama decía, el fin de la historia significaría el fin de las guerras y de las revoluciones sangrientas. Los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en este tipo de batallas. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba.
Un último reporte liberado por las Naciones Unidas, y esto obviamente lo digo con crítica, porque las Naciones Unidas para nada me parece una institución imparcial, sino que es una institución financiada por el hegemón occidental, dice que Estados Unidos, que es el país que hace las sanciones económicas prácticamente de manera unilateral, es responsable de 38 millones de muertes resultado de las sanciones económicas. 38 millones de muertes en 40 años de sanciones económicas, porque prácticamente nadie pone sanciones económicas, solo Estados Unidos. O sea, esto es algo abiertamente sabido también. Pero Francis Fukuyama decía que a través del intercambio y del libre mercado se iban a acabar las guerras sangrientas. Pues muy equivocado estaba. Entonces ahora sí, estamos en este momento histórico. ¿Cuáles son las preguntas y qué es lo que se rompió? Yo creo que con estas guerras se rompieron tres cosas fundamentalmente. Primero, el fin del liberalismo como modelo económico, como metafísica del individuo. Porque la premisa del liberalismo es aquella de que somos proyectos individuales ejerciendo nuestra voluntad en el mundo, y la idea es esta: la libertad del individuo debe quedar, por lo tanto, limitada para no ser una molestia a las otras personas. Es un poquito mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿no? O sea, estos preceptos metafísicos son preceptos liberales, y lo que planteaba la idea anterior a Fukuyama es que esto se podía escalar a nivel político y esto nos iba a llevar a la paz. Esto nos iba a llevar a la paz. Si cada quien se encarga de lo suyo y cada quien es un individualista, egoísta, preocupado por sus ambiciones, el comercio va a regular estas intenciones egoístas y nos va a llevar a un mundo más próspero. Pues no. Y esto se probó en la práctica, en concreto, que era falso. Y a ver, no quiero plantearme aquí yo simplemente como un crítico de la modernidad. Me parece que la modernidad fue necesaria, pero fue necesaria como un proceso dialéctico de la superación del romanticismo. Perfecto, completamente de acuerdo. Pero de nuevo, no es el fin de la historia. O sea, el punto central aquí, estas preguntas son pendientes porque la historia no termina, la historia continúa avanzando. Por eso estas preguntas son importantes. La segunda cosa que se rompe es la promesa del liberalismo económico, ¿no? Aquí decía Frederick Bastiat, que es otro gran pensador del liberalismo: cuando los productos no cruzan las fronteras, los ejércitos la cruzarán. Pues sí, tal cual. El país que más defiende el liberalismo económico es el país que puso sanciones, aranceles, que hace guerras por los recursos naturales, que hace invasiones, que pone como blancos militares infraestructura civil relacionada a energéticos, ¿no? Entonces, todo aquello que nosotros planteamos como la metafísica liberal, lo que estamos viendo ahorita es que se rompió. La propuesta de que el liberalismo pudiera funcionar también como un modelo moral, en la práctica se probó como mentira. O sea, yo puedo estar de acuerdo con la teoría suena bien, pero si en la práctica su resultado es contrario a su propuesta, pues por lo menos nos debemos la pregunta de por qué no coincide la teoría con la práctica. Y aquí es muy raro. Fíjense que la economía históricamente, o los economistas históricamente, tienen como esta jiribilla o esta trampita de decir, es que los sujetos hacen intercambios racionales en el libre mercado. Oye, ¿y por qué no lo hacen? Porque no están siendo racionales. Ok. O sea, tu modelo está bien, el problema son los humanos, ¿no? O sea, normalmente los economistas se esconden a través de la idea de que, cuando los sujetos no se comportan a lo que el modelo económico determinaría, el problema no es el modelo económico, el problema son las personas, ¿no? Entonces yo creo que nos debemos un poco más de rigor académico, y lo bueno es que mucho de esta como ortodoxia neoclásica está quedando atrás, sobre todo porque el mundo material no permite la continuidad de estas ideas. Por lo menos nos debemos la pregunta. Y el tercer punto de ruptura, que me parece realmente el más doloroso, es este: el fin del derecho internacional. Estados Unidos en este momento se está comportando como un papá perverso, porque es el que puso las reglas de la Pax Americana después de la Segunda Guerra Mundial. Es el que crea el Consejo de Seguridad, es el que instituye la ONU, que forma la OTAN. Ellos determinaron cómo se iba a sostener la paz. Como ellos llegaron primero a la bomba atómica y fueron los únicos en usarlas, pues pusieron su poder sobre la mesa, no fueron desafiados, y ellos determinaron las condiciones bajo las cuales el mundo prosperaría después de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que llamamos Pax Americana, ¿no? Que es la hegemonía de la violencia, para la gente que esté familiarizada con el concepto. Pero ellos mismos la rompen. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué dice el mundo? Pues ¿para quién son las reglas? Para mí, pero para ti no. Entonces no son reglas, porque si las reglas solo aplican para los débiles y no aplican para los fuertes, pues entonces las reglas nada más son que una forma de sostener la simetría de poder. Y eso es lo que el mundo notó. De hecho, escatológicamente, la formación del bloque geopolítico de BRICS es directamente culpa de Estados Unidos. Fueron los países excluidos del comercio. Es como que, oye, a mí no me dejan hacer comercio en dólar, a mí no me dejan usar el SWIFT, a mí me pusieron sanciones, pues vamos a juntarnos. Terminó. Se rompió el concepto de liberalismo, se rompió el concepto de liberalismo económico, y ya no creemos en la Pax Americana. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Aquí, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es: si la historia no acabó, ¿qué es la historia? Mi propuesta, y esta es una filosofía a la cual mucha gente apega, es que la historia es la superación dialéctica de contradicciones. Esto es tanto Hegel como Marx. Tanto los hegelianos como los marxistas apegan a la idea de la dialéctica de la historia. La historia es un proceso constante de superación a través de la resolución de contradicciones. Y aquí hay algo fundamental, que yo creo que es de las cosas que obviamente en redes sociales no se entiende, y sin un campo de investigación normalmente no se entiende, pero cuando se habla de este proceso de superación, la palabra superación es muy importante, porque lo superado no niega el pasado, lo incorpora. ¿Okay? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que, no sé, los modelos marxistas son anticapitalistas. No, cualquier persona que haya estudiado bien a Marx entiende que Marx era un fan del capital. De hecho, Marx más bien es un postcapitalista, pero no es un anticapitalista. Marx hablaba de lo bueno que fue el capitalismo para superar el modelo feudal.
es superior al modelo feudal en todos los sentidos. Muchos de los mayores avances que hemos tenido como humanidad, nuestra capacidad productiva, es gracias al capitalismo como superación del modelo feudal. Fue necesario, pero decir que es el fin de la historia es un error. Es un error. Por lo menos, y aunque no tengan la misma creencia que yo ni que otros académicos, nos debemos la pregunta sobre ¿y qué sigue? Porque creer en el modelo de Fukuyama, de que ese es el fin de la historia, es negacionismo histórico. La única invitación sería a que pensemos de manera dialéctica. Y justo esto es importante, ¿por qué? Porque la dialéctica lo que nos da en este momento histórico es una herramienta para la superación de contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones históricas? Hay crecimiento económico, pero no es para todos. Hay crecimiento de poder, pero no es para todos. Hay derecho internacional, pero solo para algunos, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es lo que quiere una persona que piensa dialécticamente sobre la historia? Yo no quiero perder mis privilegios. Quiero que mis privilegios sean de todos. Eso es superación. Ese es el concepto de Ausheibung en alemán, para Hegel. La superación integra lo superado, no lo niega. No me quiero echar para atrás. Yo no quiero volver a modelos medievales o prehistóricos. Yo no tengo ninguna nostalgia colonial, ninguna. Mi superación dialéctica es hacia el futuro. Yo espero que los modelos del futuro sean mejores que los anteriores. Y de hecho, ¿cómo juzgará la historia cuáles son los mejores modelos? Los que sean capaces de producir mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente. Eso es todo. Es más, les digo más, con mucha frialdad y mucha crudeza intelectual. Si este modelo no se ha superado hasta ahorita, es porque no había nada mejor. Muy importante. Pero eso, de nuevo, no nos cierra la puerta a pensar que no existirán en el futuro modelos mejores. Y abiertos, ¿eh? De hecho, los liberales más inteligentes, los que sí saben defender el liberalismo, te dicen, es que bajo el liberalismo, en la competencia del libre mercado, inclusive de ideas, podrán surgir modelos mejores que el liberalismo. Esos para mí son los liberales más inteligentes, los que no niegan la dialéctica de la historia, los que entienden que inclusive entre ideas y entre modelos políticos hay competencia. Y si surge uno mejor, nos debemos la responsabilidad histórica admitirlo. Eso es lo que les voy a presentar hoy. Existen hoy, de manera concreta, objetivamente hablando, sin romantizar, dos modelos disponibles, el modelo americano y el modelo chino. A grandes rasgos, ¿no? O sea, podríamos hablar de otros que a lo mejor tienen peculiaridades interesantes. Hablábamos de Vietnam, hay otros modelos exitosos como el modelo nórdico, pero tienen una serie de características peculiares sin las cuales no serían universalizables. Esto es importante. No serían universalizables. Y de hecho quiero empezar hablando de que estos dos se me hacen las dos alternativas que más merecen ser analizadas, descartar las otras y un poquito de por qué me parece importante descartarlas, no quitarlas completamente del campo de estudio, no me compete a mí esa decisión, pero sí por lo menos del foco del Congreso de hoy, para enfocarnos un poco más en el tema. Los modelos nórdicos, por más que suenan muy bien, son países que son del tamaño de estados de México, son muy pequeños y vienen de un pasado colonial donde hay acumulación originaria, tanto a través de la expropiación, muchas veces de África, o a través de un recurso natural excesivo como es el petróleo, en el caso de Noruega y de estos estados, ¿no? Entonces el modelo nórdico funciona muy bien, pero funciona muy bien para ellos, por sus condiciones históricas, sus condiciones geográficas y sus condiciones económicas, pero no son replicables. O sea, sería muy difícil nosotros tratar de abstraer el modelo nórdico sin tener la historia de Noruega, sin tener la cantidad de habitantes de Noruega, sin tener la cantidad de petróleo que tiene Noruega, y también recordando que la economía noruega funciona porque el petróleo está nacionalizado y los ciudadanos gozan de los beneficios de la economía petrolera. Entonces, vamos a dejar ese en el tintero. De nuevo, no lo estoy descartando, simplemente lo estoy quitando del foco de estudio de hoy. Y el otro que quiero quitar es hablar, y lo digo también con toda crueldad y toda frialdad analítica, son los modelos socialistas latinoamericanos del siglo XX. Yo creo que algo que también no podemos nosotros de tener ningún tipo de nostalgia, hay que ser muy fríos y muy críticos, es que el modelo socialista latinoamericano del siglo XX ya dio lo que tenía que dar y fracasó lo que tenía que fracasar. Así es, no tengamos nostalgia, la historia es implacable. Ser dialécticos es un compromiso con el avance de la sociedad. Y para ello nosotros también tenemos que tener la capacidad de autocrítica. De hecho, creo que ahora, con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y potencialmente lo que sucederá en Cuba, nosotros también tenemos que entender que ese modelo de resistencia socialista del siglo XX estaba condenado hasta donde el imperio lo permitía. Literalmente. O sea, muy bonita tu resistencia imperial, muy bonita tu resistencia castrochavista, mientras yo quiera. Porque en el momento que ya no se me antoje que tengas resistencia, yo acabo con la resistencia en un día. Y fue muy evidente y fue devastador. Pero nosotros tenemos un compromiso con la dialéctica de la historia. Por eso quiero hablar realmente de los dos modelos imperiales realmente existentes que pudiéramos considerar como exitosos. Y para eso está Estados Unidos y China. Estados Unidos es un modelo liberal, ¿no? Y aquí de hecho me gustaría hacer una aclaración que creo que es una confusión muy común, sobre todo en los países latinoamericanos, es que el liberalismo es una filosofía muy rica y muy amplia. Hay muchos tipos de liberalismo. El liberalismo no es un hegemón, no es un bloque ideológico. Hay liberalismos de muchos tipos. Los pensadores liberales son muy brillantes y muy diversos en su manera de entender el liberalismo. Inclusive, liberal, normalmente cuando hablamos en Latinoamérica, el liberalismo económico, lo tendemos a asociar más con la derecha, ¿no? Porque el liberalismo económico habla más de la libertad privada en contra de la intervención del Estado. Un tipo de Hayek contra Keynes, por decirlo así. Pero cuando se habla de liberalismo en Estados Unidos, se asocia más con la izquierda. Porque el Partido Liberal tiene ambiciones o intenciones socialdemócratas, progresistas y demás. Entonces hay mucha gente muy confundida políticamente entre izquierda, derecha, liberalismo, antiliberalismo, progresismo y conservadurismo. No se preocupen por todo eso. Realmente, donde a mí me gustaría enfocar el análisis de esta conversación de hoy es en modo de producción. Modo de producción. ¿Cómo nos organizamos para producir más y quién se queda con el valor de lo producido? Y en ese sentido es muy fácil hacer la distinción entre lo que es China y lo que es Estados Unidos. La manera en cómo se ve el resultado de su desarrollo económico. ¿Okay? Entonces ahí es donde voy a tratar de enfocarme hoy.
Estados Unidos claramente es un país liberal. Aún los republicanos apegan a la metafísica liberal. Defienden el individualismo sistemático, el derecho humano, el derecho negativo, ¿no? Hablan de quitar restricciones para que el sujeto pueda ejercer su voluntad en el mundo. O sea, a grandes rasgos, Estados Unidos es un país capitalista porque el capitalismo es el modelo económico representante de la filosofía liberal. Pero tienen, como suele ser en Estados Unidos, tienen dos sabores de lo mismo. O sea, hay capitalistas azules y capitalistas rojos. Está más bien el capitalismo industrial contra el capitalismo tecnofeudal. Pero básicamente son lo mismo, representan los mismos intereses. Se turnan quién está en el poder, pero básicamente la riqueza se acumula exactamente en las mismas manos. Y esto, de nuevo, no es especulativo, no es una crítica, es una lectura histórica. O sea, estos son datos que están disponibles para todo. Pero lo que hablamos es que gracias a las guerras epsteinianas, el modelo liberal americano está en crisis. O sea, y no lo digo solo en crisis en el sentido simbólico romántico, ¿no? De, ya nadie le cree a Estados Unidos, Trump tiene el peor índice de popularidad, Estados Unidos es el segundo país menos popular del mundo, después de Israel, con toda justicia. O sea, son los dos países más impopulares del mundo hoy. Estados Unidos durante muchísimo tiempo fue el modelo a seguir. Se hablaba del sueño americano, pero hoy ese sueño americano está más lejos que nunca. O sea, la gente realmente más bien lo vive como un tipo de pesadilla. 40% de la población americana vive, y como lo dice Bernie Sanders, ¿no? Cheque por cheque. O sea, no llegan a fin de mes o llegan raspando a fin de mes. En Estados Unidos, si tú te enfermas en el trabajo, perdiste en la vida. Perdiste en la vida. Una deuda médica en Estados Unidos, se te acabó la vida. Perdiste, gracias por participar, ojalá y vuelvas a nacer. No hay nada que hacer. Entonces, el modelo del sueño americano, y ya esto se volvió casi una broma recurrente, ¿no? Tienes que estar dormido para creerlo, ¿no? Y la verdad es que no quiero caer tampoco en críticas banales, pero claramente el modelo mostró su límite. El modelo mostró su límite, eso es verdad. Y lo otro es que también es muy importante entendernos geográficamente. Estados Unidos está en el norte global. Goza de una historia muy distinta a la nuestra. Todos los países que han tratado de aplicar el modelo liberal americano no se han vuelto más que lugares especulativos y expropiados por el gobierno de Estados Unidos. ¿No? O sea, esto es, de nuevo, es historia, ¿no? O sea, no es una opinión, son cosas muy bien documentadas históricamente. Entonces, la alternativa que me gustaría conversar hoy con ustedes, y que además ha sido mi campo de estudio durante los últimos 4 años, es el modelo chino. ¿Qué es el modelo chino? ¿Se puede aprender algo del modelo chino? ¿Por qué está pasando lo que está pasando con China? ¿Y qué implica para el futuro de la humanidad el modelo chino? Entonces, bueno, como hablaba antes, es verdad que el liberalismo, como superación dialéctica del modelo feudal, fue extremadamente exitoso. Extremadamente exitoso. No quiero hacer menos este elogio porque me parece importante. Esta gráfica se volvió muy famosa porque fue una de las gráficas favoritas de Bill Gates alrededor de los 2000, ¿no? Que era el mundo en 100 personas en los últimos 2 siglos. Vean cómo bajó. No tienen ustedes la presentación en pantalla. Sí la tienen acá. Vean ustedes cómo bajó la pobreza extrema, cómo aumentó la democracia, cómo aumentó la educación pública, aumentó nuestra capacidad de vacunación, que ahora ya lo vemos con otros ojos, aumentó la capacidad de lectura, bajó la mortalidad infantil. O sea, las gráficas generales sobre los indicadores de bienestar en el mundo se veían increíbles. De hecho, esto fue, después del libro de Francis Fukuyama, probablemente esta segunda ola de autores que justificaban la victoria del modelo liberal, usaban estas gráficas para colgarse la medalla de, a ver, entendemos que todo el mundo se la está pasando mal, entendemos que cada vez es más difícil que tus hijos tengan la misma calidad de vida que tenías tú, y ni se habla de tus papás, entendemos que la cosa se está poniendo difícil, sabemos que hay cada vez más guerras, pero miren estas gráficas qué bonitas, ¿no? O sea, es a generación de cristal, ¿no? La generación de cristal básicamente es, su queja no tiene lugar, vean lo bien que vamos los últimos 2 siglos, ¿no? Vean lo bien que le hemos pasado, vean lo mucho que hemos crecido. Pero hay un detalle bien incómodo con estas gráficas, bien incómodo. Si quitas China de estas gráficas, se desploman. Todas. Todas estas gráficas se desploman si quitas China. Entonces aquí la pregunta se vuelve, estos beneficios del último siglo, ¿qué tanto tienen que ver con el modelo occidental, liberal, americano, y qué tanto tienen que ver con el modelo del Partido Comunista Chino? Y aquí es donde voy a entrar con la primera gráfica importante de China. China sacó cerca de 800 millones de personas de la línea de pobreza en los últimos 40 años. 800 millones de personas. 6 veces México. Casi 7. No es una... O sea, el mundo tiene 8.4 miles de millones. Y ellos sacaron 800 millones de personas de la línea de pobreza. Casi un octavo del mundo entero lo sacaron de la pobreza extrema. Entonces, si tú quitas China de esas gráficas anteriores, las gráficas se van al suelo. Y te das cuenta que en la mayoría de los países occidentales que replicaron el modelo liberal, no hubo progreso considerable, ni en educación, ni en mortalidad infantil, ni en salud, ni en reducción de pobreza. Esa fue la gran trampa que nos aplicaron los comunicadores, y obviamente porque los medios también son condicionados por los intereses del capital, es que nos contaron una historia muy bonita sobre el último siglo, pero usaron a China de Schrödinger, le digo, ¿no? Porque China de Schrödinger es súper interesante. Digo, la idea del gato de Schrödinger, si no están familiarizados con el concepto de física cuántica, es que hay un gato dentro de una caja con una bomba y la bomba solo truena si tú abres la caja. Entonces, el gato está muerto y vivo al mismo tiempo porque en el momento que tú abres la caja para verlo, el gato se muere. Entonces, la idea es que tú puedes tener esta idea de yuxtaposición, donde dependiendo de lo que te conviene, el gato está vivo o el gato está muerto. Y usaremos la metáfora del gato más adelante otra vez, se los prometo. Pero en este caso, China se usaba como la China de Schrödinger. Entonces, todo lo que nos gustaba de China, todo lo que funcionaba de China es porque había abierto el mercado, y todo lo que no nos gustaba de China es porque seguían siendo maoístas. Entonces, era China a como nos convenga pintarla. Cuando salían bonitas las gráficas, ven, es porque China hizo apertura económica. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo que China? No, es que el autoritarismo y la falta de libertad de expresión. No se puede. Entonces, lo que nos gusta de China es capitalista y lo que no nos gusta de China es comunista. Un pensamiento muy infantil. Es una forma muy infantil de analizarla. Pero aquí, la verdad, me podría pasar gráficas y gráficas y gráficas hablando del
resultado exitoso, sin precedentes, porque la velocidad y la vertiginosidad con la que crecen los indicadores de salud social en China no tienen comparativo histórico. No tienen comparativo histórico. No solo por la cantidad de personas, que ya es una locura, porque tú dices, bueno, aplicas el modelo socialista en un país nórdico y bueno, a lo mejor los resultados son bonitos, pero son 700,000 personas. Es relativamente fácil. Y digo, El Salvador puede hablar de seguridad porque, pues de nuevo, pues es chico, ¿no? Pero en un país de 1,400 millones, muy difícil. Entonces, no solo el número total de personas que salieron de la pobreza, sino que en un país con una escala descomunal. Si quitando a India, no tiene comparación el tamaño del país. Es un continente entero. Si sumas todo el mundo hispanohablante, no llegamos al tamaño de China. Somos 800 millones, si sumas a todos los hispanohablantes del mundo. Si incluyes los lusoparlantes, nosotros los brasileños, que tenemos, por cierto, 98% de compatibilidad lingüística, son los dos idiomas que tienen la mayor cantidad de compatibilidad lingüística en el mundo, el portugués y el español. Si nos sumas a los dos, nos acercamos un poquito más a China. Pero si pones a todos los hispanohablantes del mundo, no llegamos al tamaño de China. Entonces, lo que hace China con la pobreza no tiene precedentes, pero no solo por la reducción de la pobreza en términos de cómo se mide la pobreza de manera internacional, porque este índice de 2.15 dólares por día también es muy tramposo, y los chinos lo sabían. Sacar a una persona de la pobreza porque gana más de 2 dólares con 15 centavos al día no necesariamente quiere decir que salió de las condiciones de miseria. ¿Por qué? Porque son un país marxista. Deng Xiaoping es uno de los estudiosos más avanzados del mundo en Marx. O sea, tiene libros que como marxista tienes que leer a Deng Xiaoping, no como presidente de China, del país comunista más exitoso del mundo, sino como uno de los mejores académicos expertos en Marx, pero porque entendieron exactamente la frase ontológica más importante del marxismo. Y esta, digo, por más que no hayan leído a Marx, esta se la tienen que saber. Marx decía: no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, es su ser social lo que determina su conciencia. No es yo te tengo que cambiar tu mentalidad para que cambies el mundo. Yo tengo que cambiar tu mundo para que cambie tu mentalidad. Yo tengo que sacarte de la pobreza. Yo te tengo que dar, y aquí es donde entra lo importante de China, comida, ropa, casa, salud, educación. Luego te voy a platicar sobre tu conciencia. Antes de eso, es abuso. Obligar a una persona que vive en condiciones de miseria, que desarrolle conciencia de clase, cuando no tiene ni qué comer, es abusivo. Es un tipo de romantización de la pobreza. Por eso soy autocrítico también de los intentos pasados. Porque primero, nuestro compromiso tiene que ser con la igualdad de condiciones de clase. China dijo, si una persona, y aparte ellos redefinieron el índice, no son 12.15 centavos, son 2.30 por día en China. Pero además, si ganas 2.30 centavos de dólares al día, pero no tienes comida, ropa, casa, salud y educación, sigues estando en pobreza extrema. Porque esos 2 dólares con 30 centavos no te van a sacar de condiciones de miseria materiales. Y siendo marxistas, si son las condiciones materiales las que producen la conciencia, no me sirve de nada. Mi compromiso está con mejorar las condiciones materiales de la gente, no exigirle un cambio de conciencia. Eso sería metafísica liberal. Entonces China lo que hace, no solo saca 800, es que ahora repiensen el número, no solo sacaron 800 millones de personas de la pobreza. En China prácticamente no hay gente en condición de calle. No sé qué tantos ustedes han tenido la oportunidad de estar en China en el último año. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Alguien ha estado en China el último año? ¿No? Bien, allá un par de personas, por acá también. De verdad, yo creo que ha sido de las experiencias más transformadoras que he tenido en mi vida. Tuve la oportunidad de pasar el último año, estuve un mes en China y aparte viajando por muchas provincias. Y estuvo muy interesante porque yo a propósito quise ir a zonas rurales. O sea, yo les decía, sí, está muy bonito Shanghái, Shenzhen y Beijing, pero yo quiero ir a ver cómo vive la gente del campo. O sea, ver realmente cómo gente pobre vive en China, para ver cómo son las condiciones. Porque es muy difícil generalizar un país de 1 millón, de 1.000 millones, o sea, de 1.400 millones de personas. Muy difícil. O sea, no hay forma de, es que en China son así, hermano. Es como si dijeras que un continente entero es así o es asá. No, es muy difícil trabajar con esos criterios. Entonces yo me di la tarea de ir a zonas rurales. Y una de las cosas que más me impresionó es que justo en las zonas rurales es donde se veía la transformación de las condiciones materiales de las personas, donde se veía directamente el beneficio de la salida de la pobreza. La capacidad de ahorro que tienen no lo tiene ningún otro país. Se retiran más temprano, viven más. O sea, no voy a perder demasiado tiempo aquí porque no acabaría nunca, pero los indicadores positivos de China son irrefutables. Entonces, China es un éxito irrefutable. Ahora la pregunta que se nos presenta es, ¿por qué son un éxito irrefutable? ¿Porque son capitalistas o porque son comunistas? ¿A qué le atribuimos el resultado de su éxito? Y aquí es donde está una de las peleas centrales académicas. Lo bueno es que, la verdad es que me gustó mucho la invitación de nuevo, porque yo he pasado los últimos 4 años estudiando realmente este punto central. Inclusive, yo cuando empecé mis estudios, mi crítica era que China había traicionado el proyecto comunista. Yo al principio, y aquí reconozco que tuve que cambiar de opinión, yo al principio pensaba que China no encajaba con el modelo comunista porque su apertura al mercado había reivindicado muchas de las dinámicas y de la lógica del capital. Pero aquí también tuve la suerte de trabajar con muchos académicos mucho más inteligentes que yo, con mucho más experiencia también, con una formación mucho más completa que la mía, y cambiar mis posturas y aprender detalles nuevos. Y a ver, y aquí lo único que nos debemos nosotros como líderes de opinión, porque si están aquí en la Cámara de Diputados, ustedes también son líderes de opinión, nos debemos la responsabilidad de cuando nos topamos con información nueva, repensar las anteriores que teníamos, ¿no? Si una persona se topa con datos en el mundo y no puede cambiar de opinión, tú no deberías de ser líder de opinión.
El compromiso que tenemos nosotros es que si te topas con la realidad y la realidad refuta lo que pensabas anteriormente, no seas dogmático. No somos pastores, no somos líderes religiosos, no somos líderes sectarios, somos líderes de opinión. O sea, nuestra importancia es tener opiniones educadas y para eso constantemente hay que estar actualizándonos. Y cuando cometemos errores o estamos equivocados decíamos, antes estaba más tonto, para eso leo, ¿no? De hecho, inclusive aquí un peleador, Ali, decía, si tú llegas a los 50 con las mismas ideas que tenías a los 30, desperdiciaste 20 años de tu vida. Qué soberbia, ¿no? Leer tanto y viajar tanto y educarte tanto para no cambiar de opinión. El compromiso que tenemos con nosotros es del de cambiar de opinión cuando se nos dan otros datos. Entonces, ¿qué es China? ¿Comunista o capitalista? Para hacer esta pregunta, y digo, la verdad es que aquí sí me voy a poner un poco académico, la respuesta se tiene que considerar de lo normativo y lo positivo. Son dos categorías kantianas con las cuales se juzgan el valor de un concepto. Si tú dices, ¿qué es capitalista y qué es comunista? La manera normativa de decirlo es cuáles son aquellas características a priori que definen el concepto. Y si esas características a priori se ejercen o no sobre el concepto, sobre el objeto que se está juzgando. Y la manera positiva de medirlo es a posteriori. Entonces, oye, es que yo quisiera ser alto, guapo y chistoso. Pues es una manera normativa de describirme, pero positivamente hablando, pues no llego. O sea, no estoy ahí. Entonces hay una manera distinta de juzgar lo normativo contra lo positivo. El capitalismo tiende a ser, propiamente por su metafísica liberal, muy normativo y muy poco positivo. Y el comunismo, al ser una filosofía materialista, es mucho más positivo que normativo. De hecho, muchas de las críticas académicas que se le hacen a Marx es que Marx supuestamente era criptonormativista, que es, no, es que Marx sí tiene una idea de hacia dónde va el mundo, el socialismo utópico, pero nunca la expresó claramente. Cuando obviamente Marx, por ser materialista, no podía ser utópico, sino que Marx apegaba a la idea de que como la historia es dialéctica, pues nosotros vamos viendo a medida que vayan cambiando las condiciones materiales, si llegamos a esos conceptos o no. O sea, la historia no está predeterminada, no está escrita. Entonces, bajo las condiciones y las determinaciones de qué es el concepto de capitalismo y qué es el concepto de comunismo, apegándonos a la definición académica, capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción y comunismo es la propiedad colectiva de los medios de producción. Así, tal cual, ¿no? A eso le pudiéramos agregar que capitalismo es la relación de producción entre empleados y empleadores y comunismo es la relación de producción horizontal de cooperativas, modelos participativos y diferentes coyunturas que van surgiendo, ¿no? Entonces, China apega al capitalismo o al comunismo. Porque aquí es donde mucha gente se equivoca con errores muy básicos. No, es que en China hay billonarios. ¿Y qué tiene? ¿Dónde decía que no existirían billonarios en un proceso transitorio de la superación del capital? ¿No? 70% de las 100 empresas más importantes de China son estatales. Ningún otro país tiene eso. 70% de las 100 empresas más importantes de China son estatales. El beneficio producido por la clase trabajadora en las 100 empresas más importantes de China le pertenecen al Estado. Y el Estado usa ese exceso de producción para invertir en la infraestructura que beneficia directamente a la clase trabajadora. Entonces, positivamente hablando, ese resultado ya nos da un indicador del modo de producción. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis que, de nuevo, para mí tal vez sea un tema más común porque yo lo trabajo día a día, pero tal vez para la gente que no esté todo el día en estos temas académicos es un poco más complicado. Pero hay que pensar las cosas no como cosas, sino como procesos. Entonces, inclusive la pregunta de ¿China es comunista o China es capitalista? La pregunta está equivocada. ¿Por qué? Porque China está haciendo. China está haciendo. O sea, China viene de un proceso histórico y va hacia un proceso histórico. Y al ser un país con una extensión territorial tan grande y 1.400 millones de personas y una mezcla tan grande entre iniciativa privada, iniciativa pública y empresas híbridas, es muy difícil de decir China es algo. Sino que China está haciendo, y además, de manera contradictoria, siguen existiendo sobras del modelo anterior en el surgimiento de un modelo nuevo. Entonces, vean esto. El propio Partido Comunista Chino se autonombra como socialismo con características chinas. De hecho, ellos mismos dicen, ¿no? En sus planes quinquenales, que acaban de presentar el último, váyanlo a leer, es una maravilla. Aparte me encanta porque China tiene 98% de cumplimiento de sus planes quinquenales. Me encantaría que hiciéramos el estudio en México de cuánto por ciento cumplimos de las campañas y de las promesas políticas. Porque China entrega el 98% de sus promesas quinquenales y pide perdón por haber fallado en 2%, ¿no? Sus planes quinquenales son una brutalidad que deberíamos de emular mañana. Pero bueno, el hecho de que tengan esa capacidad de pensar a largo plazo también habla de su propia historia. Son un imperio de 5.000 años. 5.000 años. O sea, ellos y el imperio persa son dos de los imperios más longevos de la historia de la humanidad. Nosotros somos unos adolescentes. O sea, para ellos, pensar en planes quinquenales es poco comparado con una historia de 5.000 años. Para nosotros, pensar en un periodo presidencial de 6 años parece muchísimo tiempo. Cuando para un imperio de 5.000 años no es nada. Entonces, replantéense la pregunta. No es que China sea comunista o sea capitalista, sino que China está pasando por un proceso de transición histórica que tiene contradicciones, pero llevará eventualmente a la superación de esas contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones que existen en China, ¿no? Que la gente normalmente usa para refutar este concepto? Dicen, Diego, ¿cómo China puede ser comunista si sigue existiendo trabajo esclavo? ¿No? Bueno, es que hay algunas empresas que no han apegado a la ley china, que no lo permite, que siguen teniendo jornadas laborales de amplia explotación. Pero la tendencia es que van en baja. Están dejando de existir. Al contrario de Estados Unidos, que volvió a abrir los permisos migratorios para traer mano de obra barata para sustentar una economía que va en decadencia.
O sea, hay que leer la tendencia histórica. Entonces, para mí, para responder a la pregunta de qué es China, replanteándola como qué está haciendo China, la respuesta académica que más me gusta, y claramente como cualquier idea brillante que van a escuchar hoy, no es mía, es de un autor que admiro bastante, dijo: China es un nuevo metamodo de producción con orientación socialista. ¿Qué es eso? China es un nuevo modo de producción. ¿Por qué? Porque tiene suficiente tecnología política inexistente en modelos económicos y políticos anteriores que le justifica el título nuevo modo de producción, pero claramente tiene una orientación socialista. Claramente. No solo por el poderío, dominio del Partido Comunista, sino por la manera en cómo se organiza, se gestiona el exceso de producción, quién está en control de las fuerzas productivas, cuáles son los... Es más, lean ustedes la Constitución china. Si no lo han hecho, léanlo. La tienen en todos los idiomas, la pueden encontrar en PDF en todos los idiomas. Los primeros 54 artículos, porque luego se empiezan a poner como ya muy peculiares de algunas cosas, porque a mí me tocó leer por lo menos los primeros 100, los primeros 54 artículos de la Constitución china prácticamente están sacados de Marx. Léanlo. O sea, dense la tarea hoy en la tarde si tienen un ratito, busquen la Constitución china y lean los primeros artículos de la Constitución china y atrévanse a decir que China no es un país con orientación socialista. Es irrefutable. O sea, nosotros desde afuera le podemos poner el título que ellos quieran. Les da igual. Les da igual. O sea, no les podría importar menos lo que dijera un puberto en Twitter sobre el modelo chino. La verdad es que, o sea, les da totalmente igual lo que el occidente piense sobre su modelo. En su forma de operar, en sus leyes, en su constitución, en los símbolos que están atrás del presidente cada vez que da una presentación, en toda su forma de operar, ellos claramente tienen una orientación socialista. ¿Okay? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es China? Un nuevo metamodo de producción con orientación socialista. ¿Okay? Entonces, a la pregunta que también es por carencia académica, que la gente dice, es que socialismo, comunismo, como es una filosofía dialéctica, la idea dialéctica es que estos modelos se superan, pero en la superación se llevan lo mejor del modelo anterior. El socialismo será en parte mejor que el capitalismo, porque integrará muchas de sus contradicciones superadas. De la misma manera que eventualmente el socialismo superará sus contradicciones y llevará a otro modelo, que no acaba con los problemas, simplemente produce problemas nuevos. O sea, si están cansados de los problemas actuales que se repiten como eco histórico, los nuevos modelos producirán nuevos problemas, no se preocupen, pero por lo menos serán problemas nuevos. Ahora, un poquito de la historia de China, que es importante que lo sepamos, porque mucha gente habla negativamente del proceso de la revolución cultural de Mao y de la apertura económica de Deng. Vean nada más esta gráfica del aumento de expectativa de vida en China después de la revolución de Mao. O sea, la República Popular China es fundada en 1949 y esto es súper importante. China venía del siglo de la vergüenza. Resumiendo un poco, un siglo de brutalidad, que literalmente hay algunos académicos que le decían a China en esa época el cementerio de los imperios. El cementerio de los imperios. Tenía una expectativa de vida de 33 años de edad, antes de Mao. China, 1.400 millones de personas, expectativa de vida 33 años de edad. Adictos al opio, claro, fue el gobierno de Inglaterra que a través de la Segunda Guerra del Opio introduce el opio como un proceso de empobrecimiento y fragilización de la economía china para hacerse de sus minerales, sus recursos y sus beneficios. Esto también está ampliamente y muy bien documentado, pero China cayó a la adicción al opio de una manera terrible. Era el cementerio de un imperio. Fue la revolución de Mao la que los reivindicó. Y pongan atención en esto también si es que un día tienen la oportunidad de ir a China. Vean cómo los chinos hablan de Mao. No se preocupen ustedes por lo que el New York Times diga de Mao. Recuerden que les conviene hablar de una determinada forma por sus intereses. Pregúntenle a los chinos cómo ven a Mao. Vean la cantidad de estatuas de Mao que hay por todos lados, la cantidad de gente con playeras. Vayan a ver lo que ellos piensan sobre la revolución cultural y lo que implica la fundación de la República Popular China. O sea, Mao en un periodo muy corto duplicó la expectativa de vida en China. Duplicó la expectativa de vida. Y bajo una de las premisas filosóficas más simples que existe, que es mejor estar vivo que no estar vivo, con eso se justifica la revolución cultural. Duplicó la expectativa de vida de un país de 1.000 millones de personas. ¿Qué más beneficio quieres que esa revolución? Y el segundo, que es probablemente uno de los más controversiales, que me tocó estudiarlo muy a profundidad ahora en mi última visita, que fue específicamente sobre el tema de las zonas económicas especiales, es el proyecto de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es uno de los cuales las personas atribuyen como la apertura de China al mundo, ¿no? China como un país capitalista porque Deng Xiaoping lo abrió al mundo. Deng Xiaoping decía, no importa si el gato es negro o blanco mientras atrape ratones y tenga los ojos rojos. Le dije que la metáfora de los gatos iban a volver. Y aquí es súper importante esto. Deng Xiaoping decía, la pobreza no es socialismo, enriquecerse es glorioso. Toda la gente que también, y esta es una crítica muy de Twitter, ¿no? Que no tiene nada de académico ni nada de serio, pero cuando la gente hace ese tipo de cosas de que, comunista con iPhone, o cobras por no sé qué, o tienes dinero, es como que, carnal, enriquecerse es glorioso. Yo no soy solo leninista, soy maoísta y Deng Xiaopingista también. El modelo económico superior es el que sea capaz de producir mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Por supuesto que China tiene muchos billonarios, pero sacó 800 millones de personas de la línea de pobreza. Y ha construido en 40 años más trenes de alta velocidad que todo el mundo en toda la historia de la humanidad. Que todo el mundo en toda la historia de la humanidad. Entonces sí, en China se enriqueció mucha gente, muchísima gente. Pero tienen trenes de alta velocidad que viajan entre las provincias más pobres del país. Y la gente lo usa para transportar vegetales, con un orgullo increíble. Y ver eso es decir, así opera un país que acumula la plusvalía de la producción y la transforma en beneficios para la clase trabajadora.
Digo, que se produzca riqueza y que algunas personas que a través de su capacidad y su trabajo se enriquezcan, pues está bien. Mientras el exceso de producción se destine a la creación de infraestructura que beneficie primero a la clase trabajadora, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es un proceso histórico. No se logra de la noche a la mañana. No es como de la noche a la mañana vamos a quitar todos los procesos y contradicciones del capital y mañana empezamos con un proyecto nuevo. No hay manera. Las contradicciones van a continuar existiendo durante el periodo de superación. El capitalismo tardó 200 años en implantarse. Fracasó durante 200 años y fue muy asincrónico alrededor del mundo. Tuvo países más exitosos y países menos exitosos. El feudalismo duró más en unos países que el otro. Es más, Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud y es el país que tiene probablemente la mayor porcentaje de población negra en su nación. Es normal que estos procesos sean asincrónicos. Es normal que continúen existiendo contradicciones. Lo que no es normal es negar el movimiento de la historia. Lo que no es normal es decirnos esto es y no hay que cambiar nada. Eso es negacionismo, eso es terraplanismo político. Entonces ahora con Deng Xiaoping se levanta la pregunta sobre la relación entre mercado y Estado. Y aquí quiero hacer una separación ontológica muy clara y muy simple. ¿Capitalismo es igual a mercado? No, para nada. Porque en el feudalismo ya existía mercado, el famoso mercado de esclavos. Entonces, una de dos, o admites que el feudalismo también era capitalista porque negociaba y tradeaba personas, o dices que el mercado es una categoría histórica anterior al capital y posterior al capital. El mercado no es una categoría capitalista, el mercado es una categoría histórica. De hecho, también Deng Xiaoping decía, el mercado es un pésimo amo, pero un excelente esclavo. El papel del Partido Comunista Chino, en primera y en última instancia, es la instrumentalización, no solo regulación, la instrumentalización del mercado para cumplir los fines del Estado. Vean cómo esta definición es la antítesis de la definición del neoliberalismo. O sea, el liberalismo también es un término bastante contestado y bastante criticado porque no está perfectamente nomenclaturado en casi ninguna literatura. La diferencia entre novoliberalismo, los novoliberales, neoliberales, que se habló en algunos economistas neoclásicos. Pero la definición que funciona académicamente para neoliberalismo es la instrumentalización del Estado para los fines del capital. El socialismo es al contrario. La instrumentalización del mercado para los fines del Estado. Y esto es una cosa que es lapidaria en comparar el modelo chino con el modelo americano, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. En China, el mercado no dicta sobre la política. Y en Estados Unidos, el mercado dicta la política. Vean esto. ¿Por qué Estados Unidos no se puede considerar como una democracia? Así, ya no. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, le voy a dar un solo ejemplo de muchos que hay, ¿no? 86% de los gringos están a favor de la regulación de la compra de armas, por motivos diferentes. Los conservadores porque no quieren que los migrantes y los negros tengan armas. Y los progresistas porque no quieren que los gringos locos, blancos, machistas y racistas tengan armas. Pero el caso es que 86% de los gringos están en contra, o más bien están a favor de la revisión de antecedentes para compras de armas. Pero hay un problema. La industria de armas no está a favor de esa ley. Entonces la ley no pasa. O sea, puede haber un consenso democrático de hasta 86% sobre un tema particular que es de línea 1 para la seguridad de la vida de los americanos, que son el número 1 de tiroteos infantiles, que es una locura de estadística, pero la ley no pasa porque el capital no quiere. Igual pasa con el sistema de salud. Esta es la diferencia fundamental entre China y Estados Unidos. En China, el Estado dicta lo que hace el mercado. En Estados Unidos, el mercado dicta lo que hace el Estado. Es la diferencia fundamental entre la superación dialéctica socialista contra la superación dialéctica neoliberal, ¿no? Como una superación del propio liberalismo. Entonces es importante que se queden con la idea de que el mercado es una categoría separada del Estado. Y aquí solo para un argumento muy básico en contra de las ideas anarcocapitalistas que lamentablemente se ponen de moda, aunque sean grupos muy chiquitos, sobre todo en redes sociales, la idea de la existencia de un mercado sin Estado no solo no tiene ningún ejemplo histórico, sino que es imposible. O sea, es imposible prácticamente. ¿Quién da los títulos de propiedad? ¿Quién resuelve las disputas? ¿Quién emite el dinero? ¿Quién exige el cumplimiento de los contratos? ¿Quién ejerce la violencia en caso de que un contrato no se cumpla? O sea, la existencia de un mercado sin una institución de autoridad es imposible. Obviamente existen los anarcocapitalistas un poquito más inteligentes, que son los minarquistas, que dicen de que bueno, es que sobra un estado escatológico que solo se encarga del cumplimiento de algunas cosas. Pero de nuevo, los peores ejemplos son esos. Haití, Somalilandia, ¿no? Donde trataron estas ideas de reducir el tamaño del Estado para darle más libertad al mercado y son un fracaso. Y digo, y aquí también remito al ejemplo de Milei en Argentina, que bueno, pues habla por sí solo, ¿no? Las peores fugas de capital que hemos tenido en la región. Una de las cosas que yo creo que pudiéramos aprender mucho de China, y sé que el gobierno de México lo ha estado haciendo, es el estudio de las zonas económicas especiales. Cuando hacen la apertura de las zonas económicas especiales, la primera que se negocia con Singapur, que está este famoso monumento de la ventana, ¿no? Porque China abrió una ventana hacia el mundo para atraer inversiones. Y no pasa nada que entre inversiones. Lo que entienden los marxistas del siglo XXI es que no es una contradicción que un gobierno socialista participe de la categoría histórica de mercado durante un proceso transitorio de superación del modo de producción. Las zonas económicas especiales son exactamente la respuesta de Deng Xiaoping a esa superación histórica. ¿Qué son las zonas económicas especiales y qué aprenderíamos de ellas de una manera muy simplista? Nosotros tenemos una muy buena mano de obra y una muy buena fuerza de trabajo. China lo que hizo, igual que nosotros en ese momento histórico, fue intercambiar esa mano de obra barata por capital intelectual y capital financiero.
Pero lo hicieron bajo condiciones, con un plan estratégico de proteger el capital intelectual adquirido y el capital de inversión que llegaba a través de las acciones de empresas multinacionales. Les doy un ejemplo, y esto no es cuento, lo viví en primera mano. Yo tuve una empresa en Singapur en algún momento, que aparte es rarísimo que en el índice de libertad económica se ponga Singapur como un país alto en libertad económica, cuando es uno de los países más proteccionistas del mundo, que ni siquiera tu propiedad de inmobiliaria es tuya, dura 99 años y después se regresa al Estado. Bueno, cuando puse mi empresa en Singapur, el gobierno me obligó a tener un socio local que fuera dueño del 51% de mi empresa. En Singapur, ni siquiera en China. Y China obviamente tiene directrices muy similares. ¿Quieres poner una empresa local? Vente. Pero la sociedad de la empresa, quien es dueño de esas acciones, tiene que ser un socio local. Y obviamente un socio local que esté vinculado y alineado a los intereses del partido. Segundo, ¿qué puestos ocupan mis mexicanos o mis chinos en la empresa a la que viene de ahorita? No quiero que nada más estén barriendo el piso y haciendo trabajo de poco valor agregado. Los quiero trabajando en investigación y desarrollo. Los quiero de ingenieros. Los quiero trabajando como tecnócratas. ¿Para qué? Para quedarme con el capital intelectual. En un periodo de 40 años, China pasó de maquilar las baterías de las empresas de tecnología avanzada de Estados Unidos a competirles, a ganarles y a sacarlas del mercado. Uno de los mitos más grandes es que el capitalismo es el modelo que más produce innovación, ¿no? Porque la competencia es la que fomenta la innovación. Pues China nos prueba todo lo contrario. Es a través de la inversión dictada por el Estado, no por la ley orgánica de la competencia y la mano invisible, que son pajas mentales, es un tipo de dogmatismo religioso de los neoclásicos, es a través de la innovación dictada por el Estado que China es el país más innovador del mundo. Con un dato muy simple, China tiene más patentes por año que cualquier otro país del mundo. China es el líder de las principales industrias 3.0 y 4.0. ¿Y dónde se hacen estas inversiones? Donde dice el partido. Donde dice el partido. Hay un par de cosas que me parecen muy importantes, y el segundo después de las zonas económicas especiales es el SASAC. Esta también, por favor, investíguenselo, se las dejo de tarea, investiguen sobre esta institución. Esto se me hace de las cosas de tecnología política más importantes del siglo XXI. Es la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales. La SASAC funciona como un intermediario entre las cooperativas, las empresas y el Partido Comunista. Pero es una organización profundamente tecnocrática. Verdaderamente tecnocrática. O sea, aquí están probablemente los cerebros más brillantes de China. Y vaya, piénsenlo más o menos como las Olimpiadas, ¿no? Que la gente siempre se impresiona con la cantidad de medallas que saca China en las Olimpiadas y luego dicen, bueno, pues son 1.400 millones. Claro que por lo menos van a tener a una persona extraordinaria en un campo deportivo. Pues lo mismo pasa en ingeniería, en medicina, en arquitectura, en biotecnología, en matemática. O sea, como son tantos y invierten tanto en conocimiento y capacitación, tienen personas absolutamente monstruosamente brillantes. Entonces, SASAC es así como el clímax de la tecnocracia como política de Estado chino. El SASAC administra todas las empresas públicas y también las empresas híbridas y se relaciona con los CEOs y los dueños de las empresas privadas. Para que entiendan el poder que tiene el SASAC en China, vamos a suponer que hay una competencia, y esto es un caso real, mejor les doy el caso real que el caso metafórico. Dos empresas de celulares estaban vendiendo chips y estaban compitiendo la una con la otra. Y llegaron al punto donde entraron a guerra de precios y se estaba depreciando el mercado. Llega el SASAC y dicen, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los CEOs del lugar. Quitó un CEO de una empresa, lo puso en la otra, y el que estaba aquí lo puso en la otra. Resuelvan sus problemas, pero no se hagan garras entre ustedes. No tiene sentido. Esto está considerando y esto está produciendo pérdidas para los consumidores. Esto no se está viendo reflejado como un beneficio para la gente. Lo que están haciendo ustedes es nada más un beneficio para la clase capitalista. El SASAC tiene ese nivel de poder. Ese nivel de poder. Hay un cálculo específico que me tronó la cabeza. La Unión Soviética hacía a cada 6 meses un conteo, un cálculo de reinversión, donde todo el dinero que se juntaba a nivel federación se usaba en diferentes categorías estratégicas, ¿no? Este cálculo se hacía cada 6 meses en la Unión Soviética. ¿Saben qué tan seguido se hace ese reajuste en China hoy? Cada 6 horas. Cada 6 horas. Cada 6 horas ellos saben si están invirtiendo de más en educación y de menos en salud, si están invirtiendo de más en infraestructura y de menos en movilidad. Cada 6 horas. Con la ayuda de inteligencia artificial y modelos avanzados de planeación, cada 6 horas se redistribuye el poder de inversión central del Partido Comunista para ver cuáles son los sectores marginados que más necesitan ayuda. Pero aquí es lo importante de la vocación de la orientación socialista, porque ¿cómo se mide dónde tiene que estar la inversión? En donde produce más bienestar para el pueblo. No donde produce necesariamente más ganancia para el capitalista, que aquí es un punto central de quiebre, que explica también por qué Estados Unidos está en su decadencia económica o en un problema tan grave económicamente, una deuda de 39 trillones de dólares en un número gringo, con 650% de deuda sobre PIB y una industria que desapareció, se desindustrializaron. Prácticamente la economía americana hoy es especulación inmobiliaria, financiera y la burbuja de inteligencia artificial. Tienen 6 meses Estados Unidos que no reportan la creación de un empleo nuevo. 6 meses sin reportar creación de empleo. Y China, por otro lado, reduce la edad de retiro, porque hay más gente que quiere trabajar y necesitan movimiento de la economía, y aumentan su capacidad de ahorro, y crece la industria, crece el trabajo. Se encargan de que la plusvalía del mercado se redistribuya y se reinvierta en infraestructura. Y obviamente, pues aquí también podría pasar media hora desmintiendo todas las cosas que dicen en Twitter de que, qué costo, ¿no? Qué costo. Sí, Diego, pero tú no podrías estar dando esta conferencia en China. Y bueno,
con gusto les digo que sí fui a China y sí di conferencias, nadie me censuró, sí puedo hacer lo mismo allá. Tal vez porque soy comunista, me reservo, tal vez si no fuera comunista sí me hubieran censurado, pero igual les doy la razón, no tengo ningún problema. Porque además también esta idea de que la libertad de expresión es más importante que cualquier cosa, es de que, oye, espérame, porque tampoco quiero que la gente ande mal informando en redes sociales, porque luego sale gente diciendo que rezar es mejor que vacunarse, y por digo, respeto tu creencia, pero tampoco respeto tu derecho a mal informar. En China, por ejemplo, ahorita están pasando por un proceso muy duro de censura de redes sociales. Tú no puedes hablar de medicina a menos que tengas un título en medicina. Y es algo que es como, pues es obvio, ¿no? Pues no, aquí no. Aquí puedes dar consejos sobre medicina sin nunca haber estudiado absolutamente nada. Entonces, ¿la censura es en sí mala? No, simplemente no generalicemos. Ahora, decir que es un país que es completamente dictatorial y que no existe la libertad de expresión, pues es una idea de Twitter. O sea, es una expresión de Twitter, es una experiencia muy básica, muy infantil, que no refleja la realidad de un país, ¿no? Lo otro también es de que la gente, pero no hay democracia, ¿no? Bueno, la democracia china es verdad que es diferente. Ellos mismos se consideran un país con una democracia particular, pero también por tener 5.000 años de historia, un pasado filosófico confuciano y legalista, que si ustedes no entienden esos dos términos, pues tampoco están en condición de criticar la democracia china. Pero entonces, viniendo de ese pasado histórico y esa formación filosófica, explica el por qué tienen ese tipo de democracia. Igual que nuestra democracia no es idéntica a las democracias de otros países, porque nuestro pasado también es distinto, porque nuestras condiciones geográficas, históricas y materiales son distintas. Entonces, el modelo de ellos responde a la necesidad histórica de la constitución de un país, de un imperio de 5.000 años. Pero de nuevo, ¿es la democracia un bien en sí mismo? Pues tampoco. El índice de democracia, si no se refleja en un beneficio generalizado para la mayoría de los habitantes de ese país, pues tampoco es algo bueno. O sea, no es un bien en sí mismo. Creo que aquí malamente, y obviamente es una forma en la cual Occidente justifica una perpetuación injustificada del modelo liberal, es que pone la democracia como si fuera un bien en sí mismo. Y a ver, tampoco soy antidemocrático, pero me parece un error caer en la glorificación o en la idealización de la democracia como un bien en sí mismo. Si el proceso es bueno, pero el resultado es malo, pues tampoco me sirve que el proceso sea bueno. El proceso bueno tiene que venir con resultados buenos. Si el proceso es bueno, pero el resultado no es bueno, pues tampoco me sirve nada. Entonces, muchas de estas críticas del a qué costo del modelo chino son muy mal informadas, son hechas muy a la ligera, son hechas desde afuera. Entonces yo creo que si realmente ustedes, como líderes de opinión, quieren emitir un juicio del tipo, pues por lo menos se deben la tarea de una investigación profunda, para que su opinión valga lo mismo que están diciendo. Y ya para terminar, voy a cerrar con una frase de Harry Kissinger, porque al final, pues, somos México, somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Existe esta frase de, pues, nacimos muy cerca, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Y Harry Kissinger, o sea, gringo, plan Cóndor, o sea, OTAN, Harry Kissinger. Ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal. ¿Qué nos dice eso sobre el momento geopolítico que estamos viviendo? El mundo definitivamente se está moviendo. O sea, estamos pasando por un proceso transitorio de la decadencia de un imperio y el surgimiento de un imperio nuevo. Y esto obviamente nos pone en una condición muy peculiar, pero obviamente también con muchos riesgos sobre cuáles son las alternativas viables que tenemos. Por eso, de nuevo, agradezco muchísimo el foro, respeto su responsabilidad, espero que se la tomen con el peso histórico que tiene en este momento y realmente invita mucho más a la importancia de la pregunta que cualquier una de las informaciones que yo les transmití hoy, que es ¿qué alternativa tenemos? Muchas gracias. A ver, que se escuche el aplauso. Pues, Muchas gracias, Diego. Voy a leer estas preguntas que me llegaron. Si me llegan otras, a ver si aguantamos. Bueno, es de una de Osvaldo López García. ¿Qué propuestas legislativas concretas puede llevarse diputados y senadores para ir transitando a un modelo económico diferente? Leo las tres, ¿no? Y Elías Robles Andrade, al ser el modelo chino la otra alternativa al modelo liberal capitalista estadounidense, ¿cuáles son las principales características del modelo chino que lo diferencian completamente del modelo estadounidense? ¿Cuál es tu opinión de Héctor Hugo Rocha Gómez? ¿Cuál es tu opinión de la caída del imperio del sol económicamente? ¿Y por qué China es el único país que cumple los objetivos de la Agenda 2030? Además, ¿tú crees que uno debería de tener conocimiento de la sociedad para crear una filosofía económica que sea exitosa para México? Buenas preguntas. Bueno, la primera, propuestas concretas legislativas. Yo creo que en diferentes frentes y diferentes ámbitos hay mucho que hacer. A mí me parece que una de las más urgentes, porque es donde mucha batalla política se está dando en el momento, es la regulación de redes sociales. Esta lo digo sinceramente también como padre, porque apenas estamos descubriendo los efectos que tienen el exceso de uso de redes sociales en las nuevas generaciones, su relación con la educación, con la retención de información, linealidad, pensamiento creativo. O sea, creo que dejamos que un producto, porque recordando que las redes sociales son un producto, porque le pertenecen a una empresa privada, produjo adicción en su consumo. Entonces yo creo que una de las cosas que ustedes como legisladores o diputados pudieran trabajar es investiguen a profundidad el efecto que tiene el abuso de uso de redes sociales y busquen diferentes formas de regular su uso. Muchos países serios ya lo están haciendo, hay más que suficientes ejemplos de estudio y creo que aquí es algo que vamos a arrepentirnos mucho si lo hacemos tarde. El segundo aspecto que también se pudiera legislar aún dentro de redes sociales es el rol, responsabilidad y alcance que tienen líderes de opinión, ¿no? Versus su formación, sus antecedentes, el trabajo académico que han hecho y quién tiene acceso a qué tipo de información con qué tipo de audiencias. Y esto también se puede ejemplar en la protección de los niños, que es una de las cosas más importantes
interesantes que creo que invariablemente el partido o convicción política es algo que a todo el mundo nos debería de interesar. Segundo, en la parte tanto económica como infraestructural, me parece que el trabajo que se está haciendo en zonas económicas especiales es fundamental. Hay que proteger la mano de obra mexicana, pero a través del intercambio por capital intelectual y acciones. Que al final no es a través de la iniciativa privada y la acumulación de capital que se transforma las condiciones materiales de la clase trabajadora, es a través de la redistribución justa del trabajo generado. Entonces aquí hay un trabajo muy importante a ser hecho. La segunda pregunta creo que ya la respondí, la de las características del modelo, lo hablamos a profundidad. Hay que hacer la distinción entre la propiedad privada de los medios de producción y la propiedad colectiva de los medios de producción, a quién responde el mercado y qué se hace con el exceso de producción del mercado, entendiendo que el mercado continúa siendo una necesidad generacional para la superación de los modelos políticos y económicos. Y la tercera pregunta, recuérdame, el de la Agenda 2030, y la incorporación de la filosofía. Bueno, definitivamente, yo creo que aquí es una de las cosas más, tal vez dolorosas de este tipo de análisis, que ningún modelo puede ser inmediatamente copiado ni replicado. O sea, de la misma manera que nosotros no somos Noruega, tampoco somos Estados Unidos, pero tampoco somos China. O sea, no tenemos su territorio, no tenemos 5,000 años de historia, no tenemos 1,400 millones de personas, no tenemos esa reserva de mano de obra que tenían ellos, y además ya estamos en el 2026. O sea, es muy diferente haber trabajado en un salto cuántico de capacidad productiva en los 80s y tratar de empezar a competir ahorita en el 2026. Ya vamos tarde, ya es otro momento, ¿no? Entonces, sin duda, creo que también cualquier análisis tiene que hacerse de manera sincrónica. O sea, es muy peligroso trabajar de manera trascendental o asincrónica con el estudio de los modelos políticos. Entonces, sí, se tiene que incorporar la filosofía, las peculiaridades del modelo mexicano, su historia, su cultura, su tradición, pero obviamente inspirarse de modelos realmente exitosos y realmente prósperos hacia el futuro. No nostálgicos de, es que yo quisiera ser como Estados Unidos en los 80s. Pues ese mundo ya no existe, ¿no? Gracias. Voy a abrir el micrófono a los diputados si quieren hacer alguna. José Luis Montalvo, ¿quién más? Diputados, por favor. A la madre, no tanto. Bueno, sí, vamos José Luis, Lilia, y dos ahí, luego acá, Santiago y Manzanilla. Ajá. A ver, adelante. Diego, muchas gracias. Yo te sigo en redes y creo que eres de los más congruentes en los discursos. Gracias por apoyarnos, porque hayas estado apoyando al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Te quiero hacer una pregunta. Dentro de tu exposición pusiste una imagen y dices, ¿capitalismo o comunismo? No sé con qué intención está esa imagen, pero donde dice capitalismo hay un derrumbe y donde dice comunismo hay una ciudad brillante. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta? Pues lo que pasa es que la gente, o sea, ideológicamente, como los medios han estado dominados por el occidente, sobre todo los que nosotros consumimos, nosotros tendemos a recibir ese mensaje al revés, ¿no? O sea, es cuando se usó como maquinaria de propaganda la miseria cubana, la miseria venezolana, como para decir, ¿no? Hay que asustar a los jóvenes con la idea de que el comunismo es igual a miseria. Y cuando se habla de capitalismo siempre se muestra el lado más bonito, la prosperidad, ¿no? Y obviamente siempre es importante considerar que no que sea al revés, sino que las dos realidades son reales. O sea, el caleidoscopio entero es real. O sea, de la misma manera que Haití es un modelo fracasadísimo del capitalismo, igual que pudiéramos decir Ecuador o El Salvador, es verdad que hay modelos como Shenzhen, Shanghái, que son increíbles. Inclusive Vietnam, Laos, o sea, son ciudades ahorita muy prósperas, ¿no? Entonces, la intención es contrahegemónica, porque existe una narrativa dominante que la gente no entiende, que está producida por una persona que quiere producir en ti una impresión, pero que la realidad no es tan simple como una sola opinión, que existe una diversidad de realidades que reflejan la complejidad de la realidad. Entonces, es una intención directa de retar la idea de que existe una sola realidad. Gracias. Lilia. Buenas tardes, me paré. Yo no solamente te sigo, yo soy fan, me declaro groupie fan, admiradora. La verdad me parece que es una forma genial la que tú tienes de llevar conocimiento valioso a través de lo que puede ser una gran maldición que son las redes sociales, pero aquí serían las benditas redes sociales. Yo soy diputada, diputada por Ciudad Juárez, soy integrante del PT desde literalmente mi nacimiento, soy marxista, de cuando se decía que los marxistas comíamos niños en el desayuno. El PT es además un partido maoísta, que es un conocimiento al que yo me he acercado ya posteriormente, y creo que una de las cosas que más nos preguntamos en el PT, sobre todo como reto en este tiempo de los monstruos que tú llamas, es qué es lo que se puede recuperar y hacia dónde vamos. Es decir, no somos China, tú mismo lo dijiste, y en esa lógica es con las características que nosotros tenemos hacia dónde encaminamos, ¿no? Porque los modelos latinoamericanos, tú mismo hacías como una crítica ahorita, y creo que no son la salida. ¿Por qué no lo son? ¿Y qué es el camino que sigue México? Gracias. No, está muy buena la pregunta. Digo, primero que nada, qué raro, ¿no? Que hayan dicho que los marxistas eran los que comían niños y ahora sabemos por un hecho que no, que es justo al contrario, ¿no? Que son los anticomunistas los que comen niños. Mira, a la pregunta que hace sobre hacia dónde caminar desde nuestra región, entendiendo nuestras peculiaridades, que me parece una pregunta muy buena porque me abre punto algo de lo cual no pude platicar. Cuando yo hice el comentario sobre si nosotros juntáramos todos los hispanohablantes del mundo, seríamos casi del tamaño de China. Yo creo que una oportunidad muy grande es hacia la creación de un bloque geopolítico hispanohablante o iberoparlante, ¿no? O sea, entre el lusoparlante e hispanohablante. ¿Por qué lo digo? Nosotros no lo sabemos, pero fuimos balcanizados. Nuestra región fue balcanizada. A nosotros nos separaron, nos fragmentaron históricamente. El Plan Cóndor fue un éxito. Y el hecho de que América del Sur, porque no me gusta el término América Latina, porque es un término francés que también invita a la balcanización, América del Sur fue balcanizada. Fue separada en pequeñas islas
que se identifican más por sus diferencias que por sus características en común, y eso es muy conveniente para el imperio, porque es mucho más fácil hacer intervención militar y un golpe de Estado en un país de 100 millones de habitantes que en un continente de 500 millones, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas a las cuales tenemos que aspirar, y aprovechando que el PT es un partido que tiene una fuerza política muy grande, por ejemplo en Brasil, deberíamos de trabajar con mayor articulación política y geopolítica hacia el sur global como un imperio, tal cual como un imperio. ¿Por qué? Por ejemplo, la protección a la democracia. O sea, si hay un intento de golpe de Estado en un país, pero están todos fragmentados, todos balcanizados, pues dependes de la legitimidad por cómo funciona el derecho internacional, ¿no? O sea, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero también el derecho a la integridad territorial. Dependes del reconocimiento de otros. Tú solo no te puedes autodeterminar. Dependes de que otros estados, compañeros o aliados te den un lugar legal. Entonces, tener un bloque geopolítico hispanohablante y lusoparlante es, en este momento histórico, fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en BRICS y tampoco estamos en la OTAN. Si perdemos esta ventana de movimiento geopolítico, otra vez nos vamos a quedar afuera. ¿Y durante qué? ¿Los próximos 2 siglos, que van a ser el siglo asiático? Nos va a costar muy caro, muy, muy caro. Entonces, para sobrevivir a las recesiones económicas que probablemente vienen ahora con el incremento del precio del petróleo y la crisis energética, que irrefutable, necesitamos más unión de países hispanohablantes. Gracias. Jaime, luego Santiago. Muchas gracias, maestro Reginaldo, compañeras, compañeros del PT, a todos los que aquí presentes. Diego, igual que creo que todos los que estamos aquí, te admiramos, Ya te no me digan, seguimos. me da vergüenza. Yo soy del distrito de Papantla, soy de Morena. Bueno, y gran compañero y hermano de mis hermanas y hermanos petistas. Cuando a Andrés Manuel se le preguntaba, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la economía mexicana? ¿Como Brasil? Decía, no. ¿Como Chile? No. Bueno, ¿como qué? Pues como México. O sea, tenemos nuestra propia historia, tú lo acabas de comentar. Sobre esto que estamos haciendo, porque es nuestro sueño, nuestra visión. ¿Qué es una acción positiva que hasta hoy hayas tú analizado en tu visión universal que tienes de los modelos que hay en el mundo? ¿Qué es lo positivo que puedes ver hasta hoy de nosotros, de la cuarta transformación? ¿Y qué es el principal reto que tú puedas comentarnos? La principal área de oportunidad económica donde podamos ir hacia adelante. Gracias, Diego. A ti. Gracias, maestro. A ver, muy concreto con la respuesta. Yo creo que una de las cosas que me parece más reconocibles del trabajo político de los últimos mandatos es el incremento del salario mínimo, que yo creo que es una de las cosas que la gente subestima, el impacto positivo que tiene sobre la calidad directa y la dignidad directa de la vida. Directa. O sea, el incremento del salario mínimo es una solución por muchos lados por donde la veas. Uno de los principales problemas que tienen las economías liberales es el reciclaje de valor agregado. O sea, que es el dinero sube pero no baja. Entonces eso genera deuda. O sea, porque la gente depende de sistemas crediticios para sobrevivir. Porque el dinero que se produce sube a la clase capitalista, pero no hay mecanismos de reciclaje de valor agregado, que son a través de la tributación o a través de la redistribución. Entonces, esto es un problema que lleva al colapso de la demanda agregada. El colapso de la demanda agregada se tiene que resolver a través del fomento de la capacidad de consumo. Entonces, el aumento en el salario mínimo a mí se me hace una lucha que apenas va empezando, pero hay que reconocer que ya se hizo algo. Me gustaría que fuera todavía más, pero se lo reconozco al trabajo de Morena. Y algo que yo creo que pudiéramos hacer mejor, o un área de oportunidad inmediata, complejidad industrial. Complejidad industrial, porque creo que hemos sido durante demasiado tiempo un país reconocido por su capacidad de maquila y sus materias primas, pero no somos una industria compleja. La industria compleja, y te doy el ejemplo de China, en 1989, cuando se inaugura el metro de Shanghái, se hace, pero el metro de Shanghái, todas sus partes y todas sus refacciones eran producidas en China. Pero piensen un poco lo que significa esto para la complejidad de la industria. Porque tú maquilas a lo mejor un engrane, y el otro una correa, y el otro un tornillo, y el otro un material de empaste, y el otro un vidrio, y el otro el motor, y los líquidos. O sea, la complejidad industrial de que toda esa maquinaria se haga internamente en el país implica que la industria como un todo se beneficia. Pero esto obviamente se tiene que hacer con una planeación estatal, porque la tecnología, si no es abierta, a lo mejor tú tienes la solución para mi categoría. Pero si no existe un ente político que te dice, oye, esa tecnología que tú acabas de descubrir generaría mucho beneficio en otras industrias. En el libre mercado de competencia, al contrario, la insulina cuesta $200. Jódanse, literalmente jódanse. Yo la descubrí, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fundamental es que tenemos que orientar la competitividad hacia el beneficio humano, pero también hacia el incremento de la complejidad, porque de ahí va a venir la productividad del futuro. Entonces, yo creo que el punto clave para trabajar ahorita es meterle turbo a la complejidad industrial. Santiago. Qué amable. Primero que nada, Diego, bienvenido. Yo soy diputado por la Ciudad de Monterrey, donde entiendo que tú tienes... exactamente. Buenas tardes a todos quienes el día de hoy se encuentran aquí en este lobby. Preguntarte primero que nada, bueno, más bien, el llamado creo que conviene desde este momento, sobre todo por la calidad moral que tú encabezas. Hacer un llamado a la paz mundial para que se detenga los ataques bélicos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Creo que conviene hacer el llamado porque a ti te sigue muchísima gente en redes. Esa es la primera. Segundo, el tema de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a una gran cantidad de naciones, incluidos todos los europeos. ¿Consideras que eso es justamente hoy la respuesta de los países europeos, es decirle no a Estados Unidos, porque es como decirle, como que por un lado me das el mazazo y por otro lado me pides que, ¿verdad?, que me ayudes? Y el tema sobre lo que comentabas al final,
de que ahora en China se les pide a los médicos y seguramente al resto de los profesionistas que para hablar de algún tema o con alguna especialidad deben tener su título. ¿Consideras que en países como el nuestro se permite el libertinaje, ¿verdad? Versus libertad de expresión, justamente para no caer en el tema de lo que en China ya lo hicieron, para proteger que la información que está en redes es totalmente fidedigna? Te agradezco mucho y estamos a tus órdenes. Qué amable. Bueno, a los 3 comentarios, digo, primero sobre A ver, no le quiero llamar también como pacifismo, porque no me considero una persona como tal. Yo creo que esta guerra tiene que llegar a sus consecuencias históricas necesarias. O sea, disculpen el comentario, y de hecho mañana puede ser que vaya a entrevistar al embajador de Irán en México, pero yo creo que Estados Unidos tiene que aprender su lección. Y creo que esta guerra, por más que produce muchísimo dolor, y es una lástima porque cualquier pérdida de vida humana me parece injustificable, creo que también necesitaban un alto. O sea, necesitaban un alto porque estaban desquiciados. O sea, Estados Unidos es un país que ha estado en guerra en toda su historia. O sea, creo que corrígeme si estoy equivocado, pero creo que 16 años de toda la historia de Estados Unidos no han estado en guerra. O sea, es un país que prácticamente se sostiene a través de la agresión militar. Entonces, es insostenible y además como poder hegemónico. Entonces, digo, qué bueno que se equivocaron por su soberbia y se metieron con el pueblo persa, que es un pueblo que entiende el valor de los mártires y es un pueblo que no se va a rendir, y para ellos el hecho de que asesinen que martiricen a sus líderes no es un alto, al contrario, eso los va a unificar todavía más. Yo creo que es terrible decirlo, pero esta guerra es necesaria. Son todas las guerras necesarias, no sé. Es extraño porque filosóficamente hablando se dice aquellos que quieran la paz que preparen sus ejércitos. Entonces, también no soy muy fan de las posturas pacifistas simplemente como un postureo político, porque me parece que apelan a una incompatibilidad con la realidad material. Como si pudiera existir un tipo de estasis, ¿no?, entre imperios. Pues la historia nos dice lo contrario. O sea, más bien espero que esta guerra tenga causa y tenga consecuencia, ¿no? O sea, si vamos a sufrir otro periodo de guerra, que tenga un motivo, o sea, que caiga como un motivo, ¿no? A lo otro que hablaba sobre el tema de la censura, la relación entre libertad y libertinaje, me parece interesante. Inclusive yo creo que la crítica va por otro lado. Más bien en un país como México sería peligroso regular las redes sociales en este momento porque pudiera entenderse como una legislación clasista. Porque es verdad que no todo el mundo tiene acceso a títulos. Entonces es raro decir que solo los que tienen acceso a títulos puedan opinar. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo por parte de ustedes en hacer que exista un incremento en la accesibilidad de la educación que sea paralelo y sincrónico con el neopotismo y también el privilegio estructural de que los títulos están acumulados en asimetrías de privilegios históricos. Entonces yo creo que es una crítica muy pertinente y muy necesaria, en donde es verdad que no le podemos quitar la voz a la gente que no tiene acceso a la educación, pero también es verdad que hay mucha gente sin educación hablando de temas de los cuales no debería. Entonces hay que encontrar ese justo medio que no sea igual a lo que está pasando en China, donde el problema de educación está prácticamente resuelto, más bien entenderlo a nuestras condiciones materiales reales que tienen esas complejidades, ¿no? Gracias, Diego. Voy a abusando un poco, informarle, Diego, que nos han llegado muchas preguntas, más de 60. Se las vamos a compartir a ver si él puede luego contestándolas. Y voy a cerrar con 3 preguntas de aquí juntas. Sería el diputado Gerardo, sería el diputado Manzanilla, luego el diputado Esteban y la diputada Mari Carmen, y ahí cerramos. Pero quiero que hagan las preguntas y luego él para hacerlas en bloque. Si no, ya no da. A ver, Gerardo. Bueno, de antemano saludarte, Diego, y decirte que te admiro en el conocimiento. ¿Qué necesita México en materia educativa para ser un potencial a nivel mundial? Manzanilla. Felicitarte y felicitar a los organizadores y a la gente que nos acompaña a esta importante ponencia. Mi pregunta va enfocada a lo que dice el compañero. Triunfa la izquierda en México y los legisladores de izquierda estamos tratando de cambiar las cosas. Pero no le hemos movido nada al sistema educativo, ni forma ni fondo. Sistema tradicional, por muchos años que no dio resultado, ni en el contenido de los libros. Esta educación te hace ser egoísta. Y puedes hablar con cualquier egresado de una universidad pública y privada y le hablas de historia, no generalizo, pero la mayoría, le hablas de historia y no sabe nada. Le hablas cualquier pregunta muy básica del sistema político mexicano y no te la contesta. Todo va enfocado a hacer dinero. A que pase sobre el pisotees a cualquier persona, pero también es hacer dinero. Sistema educativo manipulado que no forma ciudadanos, forma individuos. Por eso vemos que nada más patinamos y no cambian las cosas. ¿Qué opinas o qué propondrías de moverle a este sistema? Porque tiene que ser integral. Lo que están haciendo los chinos con lo que estamos haciendo nosotros, que la educación la dejamos rezagada. Profesores dando clases de mala gana, que dicen que están mal pagados, pues como que me pagan, como que enseño. Tenemos un problema, pero muy grande en el sistema educativo de este país. Avancemos. Fomenta el egoísmo, ¿es cuánto? Diego, Esteban, por favor. Edén Garcés, diputado de aquí de la Ciudad de México, de Morena. Bueno, qué curioso, y bienvenido, camarada Diego, y felicitaciones al Partido del Trabajo por invitarte a esta Cámara de Diputados. Qué curioso, nos decían a los comunistas que éramos los que comíamos niños, y ahora resulta que estos individuos de esta élite pues son los que realmente se ha demostrado que comen niños. 2 cuestiones rápidas. ¿Cuál es tu pronóstico respecto a Cuba,
en este contexto geopolítico, y también tu opinión respecto al papel que está jugando un integrante de los BRICS, la India. Gracias. Muy buenas con Mari Carmen. Sí, muchas gracias. Muy rápido y con mucha sinceridad. ¿A qué modelo económico se acerca más nuestro país del mundo? ¿A cuál modelo? Con mucha sinceridad. Y la segunda pregunta es la siguiente. China logró pasar de ser la fábrica del mundo de bajo costo a un líder de alta tecnología y patentes. En el contexto del nearshoring en México, ¿qué incentivos legislativos específicos del modelo chino, como sus zonas económicas especiales, deberíamos replicar para asegurar que no nos quedemos estancados y que únicamente en el ensamblaje? Y bueno, hasta ahí la pregunta. Gracias. Muy buenas las tres. Digo, a ver, voy a tomar las dos de educación primero. Yo creo que, un detalle importante sobre el tema de educación, que normalmente nosotros tendemos como a glorificar el papel de la educación como una herramienta emancipatoria, ¿no? Una herramienta que nos ayuda a superar las contradicciones, a superar la pobreza y demás. Pero aquí hay un detalle fundamental. Hay muchos estudios, yo de hecho dediqué el principio de mi trabajo a esta investigación, que es bastante deprimente, pero una persona, niño o niña, en condiciones de miseria, no aprende lo que estudia. Y no tiene nada que ver con su capacidad intelectual o con la calidad educativa. Tiene que ver con sus condiciones materiales. Un niño o una niña que tiene hambre, que no tiene una casa, que es golpeado en casa, que tiene que caminar 3 horas para llegar a la escuela, tú le puedes aventar libros de calidad en la cara y tenerlo todo el día enfrente de computadoras. No va a aprender. No va a aprender. O sea, esto es una de las enseñanzas fundamentales del marxismo. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser social. Es su ser social lo que determina su conciencia. Inclusive se siente como una demanda descomunal exigir que nuestra infancia en condiciones de miseria y pobreza aprenda por arte de magia. Al contrario, si el incremento en la calidad educativa no viene acompañado de una mejora tangible en las condiciones materiales de los niños, no van a aprender. No se les queda en el cerebro. O sea, y esto está muy bien estudiado en ciencia. O sea, si tú agarras a un niño a golpes y lo obligas a estudiar, no aprende porque está traumado, está en condición de miedo, está en pánico, no se le queda la información. O sea, tiene que haber toda una serie de condiciones materiales contextuales a la educación para que el niño pueda absorber lo que se le está transmitiendo. O sea, vean ustedes mismos en casa, cuando se educa con amor y el niño está bien cuidado y bien alimentado, aprende. Pero si es a punta de trancazos y en condiciones de miseria y desesperación, no va a aprender. Entonces, la educación no es por sí sola la solución, sino que tiene que venir acompañada de una transformación de las condiciones materiales. Segunda pregunta muy buena del compañero sobre la relación de Cuba, Cuba e India, ¿no? La verdad es que serían 2 respuestas muy extensas, pero voy a tratar de hacerlo prudente y en respeto a tu respuesta. La verdad es que toda mi solidaridad con el pueblo cubano. O sea, es un país que ha estado durante 6 décadas acosado por sanciones económicas completamente injustas. La categorización de Cuba como un estado que es financiador del terrorismo es ridículo. Tiene décadas la petición en Naciones Unidas prácticamente de manera universal de todos los países, menos Estados Unidos y un par de aliados, para quitar las sanciones de Cuba. O sea, el trabajo que han hecho los médicos cubanos en México es por lo menos apreciable. O sea, es increíble que sea su mayor producto de exportación. Y lo complicado es que ahora Estados Unidos, como está acumulando derrotas, tanto económicas como culturales y bélicas, va a necesitar victorias a corto plazo mediáticas. Entonces es probable que Trump, como nadie le está poniendo un alto y como las instituciones internacionales no sirven para nada, son un florero, probablemente Trump va a usar el dominio de la isla como una victoria a corto plazo solo en el ámbito mediático. O sea, ese es terrible, pero así pinta la cosa, ¿no? A menos de que intervenga alguien, pero queda claro que nadie va a intervenir. O sea, ya tuvimos otros ejemplos en otros países muy cercanos, Venezuela en enero, nadie va a intervenir. O sea, esa fantasía de BRICS se va a meter ahí como capitán BRICS a salvar el mundo, no va a pasar. O sea, ya no pasó, no va a volver a pasar. Entonces yo sinceramente veo un pronóstico muy malo para Cuba. India siempre me ha parecido como el caballo de Troya dentro de BRICS. Modi, sobre todo, me parece un político muy poco de fiar. Lo que acaba de pasar con el barco iraní, que fue invitado a India a ejercicios militares, que después fue bombardeado en el segundo que cruzó aguas internacionales, me parece las tradiciones históricas más refutables de la historia reciente, ¿no? Entonces, yo creo que BRICS en general tiene que tener mucho cuidado con el papel de India, principalmente mientras Modi está en el poder, ¿no? Y aquí, pues obviamente, da también para una respuesta mucho más profunda, porque India también es muy complejo, es un lugar demasiado grande para generalizarlo, pero yo creo que es complicado, porque de nuevo, es que no hay nada de natural en BRICS. O sea, BRICS no surge orgánicamente como un bloque geopolítico. Era una nomenclatura de marketing para vender presentaciones de PowerPoint para Nestlé. O sea, ahí se inventaron BRICS. India estaba ahí porque necesitaban formar la palabra ladrillos, porque eran los ladrillos de construcción de incrementalidad de mercado. O sea, BRICS, cuando lo pones al lado de los otros países que están en BRICS, dice, ¿qué están haciendo ahí? O sea, India y Sudáfrica, ¿qué están haciendo? O sea, esa no es tu familia, salte de ahí, ¿sabes? O sea, es muy raro. Entonces, yo creo que a medida que pase el tiempo va a ser cada vez más evidente lo incompatible que es India como modelo civilizatorio a los otros modelos civilizatorios que están en BRICS. Y la última pregunta tuya, recuérdame. Ah, sí. Ya me acordé, para que México no se quede solo en el modelo de mano de obra barata y exportación. Bueno, ahí yo creo que el modelo que nosotros pudiéramos aprender es el intercambio de mano de obra por capital intelectual. O sea, es quedarnos con acciones. Ya hoy el pago, el salario, no es suficiente para regalar tu mano de obra. O sea, la mano de obra tiene que venir acompañada de un intercambio de acciones. Si no es capital intelectual, acciones. ¿Por qué? Porque realmente por esto se habla tanto de la importancia, tanto para la nomenclatura de los modos de producción como para los modelos productivos. ¿Quién es dueño de qué? O sea, si no estamos hablando de quién es dueño de qué, quién es dueño de la tierra, quién es dueño de la casa, porque el modelo capitalista liberal tiende hacia la renta, ¿no? O sea, la frase esta famosa del 2030 era, no serás dueño de nada y serás feliz. Rentarás todo.
rentarás todo hasta la muerte, ¿no? Y ahí surgen todas estas ideas políticas del ingreso universal básico, o sea, todas estas fantasías anarcocapitalistas que son una locura, son una monstruosidad que no tiene ni pies ni cabeza, que no hay ningún ejemplo funcional en el mundo. Los pocos ejemplos marginales están todos manipulados, pero de verdad es muy peligrosa esa tendencia a que quiten la propiedad. ¿Por qué? Porque el valor se acumula en la propiedad. En última instancia, el que tiene la propiedad determina el costo de renta. Y el problema que tiene Estados Unidos ahorita, tiene más departamentos y casas vacías que gente desabrigada en la calle. Entonces, no, el mercado no se regula solo. Tenemos más que suficientes ejemplos concretos históricos de que no existe tal cosa como la autorregulación del mercado. Entonces, yo haría mucho hincapié, de la misma forma, en la propiedad. O sea, ¿quién es dueño de qué? Si viene una empresa a México, ¿quién es dueño de la empresa? ¿Por qué? Porque en última instancia ahí se determina quién se queda con el exceso de valor producido, con el plusvalor, ¿no? Con la plusvalía mencionada por Marx. Entonces, mi recomendación sería esa. Intercambio de mano de obra siempre por capital intelectual y acciones. ¿De qué es el modelo mexicano? Fíjate, de la misma manera que dije que China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista, yo diría que México, también respetando los procesos históricos, viene de un modelo neoliberal y está en un proceso transitorio de superación dialéctica del neoliberalismo. Entonces eso. Y siguen existiendo contradicciones, porque es verdad que no ha acabado el neoliberalismo, sigue siendo predominante en algunos sectores, pero en algunas intenciones claramente se han hecho esfuerzos de frenar el neoliberalismo como ideología dominante. El detalle es que al ser un país que tiene una dependencia tan grande de Estados Unidos, pues hay un límite de qué tanto puedes hacer el proceso de superación dialéctica, porque realmente, y es terrible decir este tipo de cosas, la soberanía es algo que es muy romántico, pero realmente qué tan soberanos son cualquier país del sur global, cualquier país del sur global, quitando China. La palabra soberanía me parece sumamente romántica, porque en última instancia eres soberano mientras Estados Unidos esté de acuerdo. En el momento que Estados Unidos ya no está de acuerdo con tu soberanía, esa parte de tu soberanía no me gustó. Y ahí se acaba tu soberanía. Por eso empecé la presentación con Francis Fukuyama diciendo que Corea del Norte tenía razón en desarrollar bombas atómicas. Porque Corea del Norte es un paisito de este pelo, pero no se mete nadie, ¿eh? Con ellos no juegan.